Pues vamos a ver, si tenemos en cuenta cuáles son los principios fundamentales de la planificación estratégica, como es la flexibilidad, la adaptabilidad, la transparencia, los procesos de participación, etcétera, etcétera, entendemos que es un instrumento muy válido, yo diría que necesario precisamente para el control o al menos evitar la corrupción. Desconocimiento. Yo creo que quien tiene la capacidad de encargar un plan estratégico desconoce realmente lo que es ese instrumento de trabajo, porque no deja de ser un instrumento. Pero por otra parte, como bien decías, la falta de obligación. Yo siempre comparo con mis alumnos un plan general de cualquier otro plan, como es un plan estratégico. Llama mucho la atención que la importancia que tiene un plan estratégico, sin embargo, no se obligue por parte de las administraciones para llevarlos a cabo. Yo creo que ha habido muchos avances importantes, pero el camino está aún por recorrer. Hay una serie de lagunas que creo que deben de cubrirse y evidentemente no se puede evitar al 100% la corrupción en materia urbanística hoy por hoy. Si analizamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están relacionados con lo que me preguntas, los campos de acción son muy amplios. Yo le comento a mis estudiantes un principio que es fundamental. Ahí donde hay negocio hay un alto riesgo de corrupción. Creo que con eso está dicho todo.